En la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá, donde conviven miles de familias de distintos rincones del país, existe una pregunta que los niños de jardín del Colegio Bicentenario de la Independencia están empezando a responder. ¿Cómo se dice hola donde tú vives? Bosa es una de las localidades con mayor densidad poblacional de Bogotá y una de las que mayor migración interna y externa concentra. Según el DANE, en estudios del 2021, más del 40% de su población proviene de otros departamentos del país y en los últimos años ha recibido un número significativo de familias migrantes venezolanas. Esta diversidad, que debería ser una riqueza, a menudo se convierte en fuente de tensión y exclusión, especialmente cuando no existen espacios pedagógicos para gestionarla. La investigación en el desarrollo infantil señala que la empatía y la apertura intercultural se construyen desde los primeros años de vida. Bronfenbrenner, en 1979, con su teoría ecológica del desarrollo, nos recuerda que los niños se forman en múltiples contextos que se interrelacionan: la familia, la escuela y la comunidad. Cuando esos contextos son culturalmente diversos y no se trabajan pedagógicamente, el riesgo de estereotipos y exclusión aumenta. Por eso, actuar desde la primera infancia no es una opción, es una responsabilidad ética. El diagnóstico de este proyecto se construyó mediante tres estrategias complementarias: la observación de interacciones cotidianas en el aula durante el juego libre, las rondas y el trabajo en grupo; conversaciones con familias sobre sus expectativas frente a la convivencia y la diversidad; y la identificación de los recursos tecnológicos disponibles en la institución, como computadores, conexión a Internet y videoproyectores. Pero un proyecto educativo no se construye solo. En Amigos Sin Fronteras participan 5 actores fundamentales, cada uno con un rol específico dentro de la propuesta. El Colegio Bicentenario de la Independencia, ubicado en Bosa, atiende a una población estudiantil con alta diversidad de origen. Los niños de jardín viven en un entorno urbano con múltiples tensiones sociales, pero también con una enorme riqueza cultural por explorar. Para ellos, conocer a un niño del Pacífico o de la Amazonía o de los llanos orientales no solo amplía su mundo simbólico, sino que se sienta en las bases de una ciudadanía intercultural. Como señala Sartorello en el 2016, la interculturalidad no es solo un contenido curricular, es una forma de relacionarse con el otro y generar a partir de ahí conocimiento. El proyecto Amigos Sin Fronteras se estructura en 4 fases claramente diferenciadas, coherentes con el enfoque de proyectos pedagógicos para la primera infancia propuesto por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en sus orientaciones curriculares para el preescolar. Durante las 2 primeras semanas, el equipo docente se dedica a identificar instituciones aliadas en otras regiones del país con nivel jardín activo, a concretar el calendario de sesiones quincenales, a verificar la infraestructura tecnológica disponible como la conectividad, dispositivos y plataformas de videollamada, y a socializar el proyecto con las familias mediante una reunión informativa. Se definirá también el protocolo ético para el registro audiovisual y la privacidad de los menores. En esta fase se diseña la secuencia didáctica de cada sesión virtual. Se preparan los materiales como carteles, hojas de dibujo, recursos visuales culturales. Se realiza una formación breve con los docentes participantes sobre educación intercultural y competencias TIC. Y se definen los indicadores de seguimiento y las herramientas de evaluación que se aplicarán a lo largo del proyecto. Las sesiones virtuales quincenales siguen una estructura de 3 momentos. El primero es el saludo del día, donde cada grupo comparte un saludo propio de su región o de su cultura. En segundo lugar, existe un momento de juego compartido, donde las rondas, las canciones o las dinámicas de un movimiento se adaptan a la edad y a su propia cultura y se comparten entre sí. Y en tercer momento, mi palabra favorita, que es el intercambio de palabras en dialectos o expresiones regionales como colores, animales y saludos. Entre sesiones, los niños elaboran murales y dibujos titulados Mis amigos en otras regiones, que se exponen permanentemente en el aula. La propuesta de acción de Amigos Sin Fronteras no es arbitraria. Cada decisión metodológica responde a evidencia académica sobre el desarrollo en la primera infancia y sobre educación intercultural.
El uso de TIC como mediadoras no solo responde a la disponibilidad de recursos, sino a investigaciones que demuestran que el contacto directo, aunque virtual, con el otro reduce estereotipos y favorece la empatía. Pettigrew y Trop, en el 2026, en su meta-análisis sobre la teoría del contacto intergrupal, evidenciaron que la exposición controlada y positiva a grupos culturalmente diferentes genera actitudes más favorables y reduce el prejuicio. En niños de preescolar, el video en tiempo real activa la misma respuesta emocionalmente que el contacto presencial. El juego simbólico y las rondas son los lenguajes naturales de la primera infancia. Vygotsky señala que el juego es la zona de desarrollo próximo por excelencia. En él, el niño opera siempre por encima de su edad promedio. Usar canciones, juegos de otras regiones convierte la diferencia en recurso de aprendizaje compartido, haciendo de lo desconocido algo atractivo y no amenazante. El dibujo y el mural no son solo actividades artísticas, son instrumentos de elaboración simbólica y fijación del aprendizaje. Permiten que el niño procese y comunique de manera autónoma lo vivido en las sesiones virtuales y al mismo tiempo crean un registro colectivo del proceso que hace visible el aprendizaje para toda la comunidad educativa. Todo proyecto pedagógico necesita mecanismos de seguimiento que permitan identificar logros y ajustar procesos y evidenciar el impacto. La fase de control y evaluación de Amigos Sin Fronteras emplea múltiples instrumentos complementarios en línea con el enfoque de evaluación formativa propuesto por Black y William. Los indicadores que permitirán medir el impacto del proyecto son los siguientes. Si Amigos Sin Fronteras se implementa con continuidad y con el compromiso de todos sus actores, los efectos esperados a corto plazo incluyen la reducción de actitudes excluyentes y discriminatorias entre pares en el aula, la ampliación del vocabulario cultural de los niños y niñas con palabras, canciones y saludos de otras regiones, el fortalecimiento del vínculo afectivo entre grupos de niños de distintas regiones del país y una mayor conciencia y sensibilidad de las familias hacia la diversidad cultural. A mediano y largo plazo, el proyecto busca la formación de ciudadanos con competencias interculturales desde la primera infancia, tal como lo propone la UNESCO en su marco de educación para la ciudadanía global. Busca también la creación de un modelo replicable de intercambio intercultural virtual para preescolar, trasladable a otras instituciones de OSA o del Distrito Capital. Contribuye al fortalecimiento de la convivencia escolar en un contexto de alta diversidad, en respuesta a los principios del Decreto 1421 de 2017 sobre inclusión y la Ley 1732 del 2014 sobre Cátedra de la Paz. Finalmente, genera un archivo audiovisual y documental que puede convertirse en material de investigación y referencia para la política educativa distrital. Amigos Sin Fronteras no es solo un proyecto educativo, es una apuesta por construir desde los primeros años de vida una Colombia que se reconoce diversa, que celebra sus diferencias y que entiende que la empatía no es un don innato, sino una competencia que se aprende, se practica y se contagia. Un saludo en otro dialecto, una canción compartida, un dibujo de un amigo que vive lejos. Eso es lo que los niños y niñas de Bosa están aprendiendo a hacer. Y eso, en un país como el nuestro, lo cambia todo.